Bien. Bien. Tema torno. Vamos a ver muy rápidamente el calendario. Hay que recordar que son 3 clases y examen, lo que significa que el examen es la próxima semana. Desde la primera clase, una de las cosas que dije y están en el vídeo, aquellas personas que queráis ver el vídeo, también escucharéis eso. Desde la primera clase es repasar todo lo que se ha hecho para que no te pille el toro. En la clase pasada lo que se dijo es, como mínimo, hacer el ejercicio que se hizo de nuevo, buscar. En la primera clase era ver exámenes, en la segunda clase repasar, hacer exámenes de el que hicimos en clase, hacer exámenes de los ejemplos, hacer algún examen de los que están colgados. En la parte de torno convencional. Si no lo has hecho, es muy probable que tendrás una carga muy elevada de trabajo esta semana y entonces las probabilidades de tener una buena nota en el examen se van a reducir mucho, a menos de que estés muchas horas y no me puedes preguntar cosas. Entonces, por eso es lo que voy repitiendo. Y eso es lo que iré repitiendo a lo largo de todo el semestre. Esto es una asignatura que tiene 3 clases y otro control. Y luego 3 clases y otro control. Y luego, incluso en alguno vamos a romper en fresa y vamos a ver tolerancias, porque si no, no vamos a ver lo mínimo necesario. Porque este día hay muchos días de fiesta y estamos limitados. Entonces, si alguien ha ido haciendo las cosas que se han ido recomendando, probablemente le irá bastante mejor en el examen que a quien no. Recordar también que está la guía de conceptos, que es básicamente lo que vemos en las clases. Es simplemente lo que vemos en las clases y ya. Entonces, y ahí también están escritas varias cosas que son importantes en las clases. ¿Vale? Entonces, quien quiera mirárselo, y está también lo mismo que está escrito, pero en letra de molde. Si alguien tiene problemas con ver la letra, pues ahí también está hecha con letra de molde correspondiente a Word. Vale, pues vamos a acabar el ejercicio que comenzamos a hacer. Es el ejercicio 2. El ejercicio 1 lo acabamos. El ejercicio 1 es un torno convencional y el ejercicio 2 es un torno CNC. Las diferencias entre el torno convencional y el torno CNC, ¿cuál es la diferencia entre uno convencional y uno CNC? Vale, entonces que en el torno convencional está definida las velocidades y en el torno CNC no. En el torno CNC es continuo. Eso se puede ver si analizamos también el mismo ejercicio 1 y el ejercicio 2. Si comparamos uno y otro, podemos ver que en los que son tornos convencionales aparece esta tabla. Ese sería un torno convencional. Es limitado y solo puedes escoger uno de esos y no puedes irte a ningún otro. En el torno CNC, lo que te viene es una gráfica de este estilo. Entonces, si el número de revoluciones que tú necesitas es de bajo, tienes que hacer una regla de 3 para ver cuál es la potencia máxima que tendrás disponible. ¿Dónde usamos la potencia? No, lo usamos cuando multiplicas la fuerza por la velocidad. La fuerza por velocidad va relacionada con revoluciones y con avance. Y hay que recordar que hay que multiplicar la potencia disponible. La potencia disponible es la que está aquí. Esa es la potencia disponible. Y hay que multiplicarla por la eficiencia. Entonces, es un concepto. Entonces, recordar que esa es la diferencia. En el torno convencional también hay eficiencia y hay potencia máxima. Lo único es que en el convencional tiende a ser un valor y en el CNC hay esa gráfica que te va a delimitar.
Vale, entonces sigamos con el ejercicio para acabarlo. Estábamos viendo los límites. ¿Cuántos límites hay? De recordar que si se abre el PDF del tema de torno, se tienen las ecuaciones ahí, que son estas. Estos son los límites. Velocidad de corte, fuerza máxima, rugosidad. Después veremos esta otra rugosidad. Cabal instantáneo es solo una multiplicación de dos valores. Eso no entra dentro de los límites. Cabal medio tampoco entra dentro de los límites. Esto sí entra dentro de los límites. Potencia. Entonces, límites, velocidad de corte, donde entra relacionada a la revolución de giro del torno, fuerza, potencia, rugosidad. Son los límites que hemos estado trabajando. Son los mismos límites que aplicarán en torno convencional, los mismos que aplicarán en torno CNC. La única pequeña diferencia es que en el caso del convencional, la velocidad, ya sea del torno como la velocidad de avance de la pieza, es definida y no puedes elegir ninguna otra diferente, mientras que en el caso del torno CNC, tienes todo un intervalo. Si tus revoluciones de giro, aquí hay un límite implícito también, este límite. Si tú tienes 800 revoluciones, ese sería tu límite también. Y si numéricamente de repente ves que las revoluciones son menores a 1000, pues si tu torno llega hasta 800, entonces el límite sería 800. Es un límite también, que es también que ocurre también en el torno convencional. Estos a su vez también sería un límite. Vale, pues acabemos el ejercicio. Vale, entonces habíamos visto aquí, habíamos visto las fuerzas. Aquí habían dos cuchillas. Como habían dos cuchillas, habían dos valores de fuerza que correspondían. Siempre es la misma manera de despejar, siempre. Siempre acabas despejando, o bien avance de profundidad, o bien avance de alimentación. Recordar que la F es de feed, del inglés, por eso es alimentación. ¿Cuál es la diferencia entre el avance de profundidad y el avance de alimentación? El avance de profundidad se mueve perpendicular al radio de giro, no, depende, porque aquí la diferencia que estamos haciendo es, si tú tienes cilindrado o refrendado. ¿Cuál es la diferencia entre cilindrado y refrendado? Entonces son dos casos que también ya los hemos visto. Entonces cuando tú estás girando, este sería el eje de giro. Entonces si tú cortas en cilindrado o en refrendado, son dos conceptos. Entonces refrendado sería aquí. Y AP en este caso es así. Avance de profundidad. La profundidad esta es la cuchilla. Y aquí sería cilindrado a lo largo del eje de giro. Y en este caso AP es así. Entonces, dependiendo de si estás haciendo cilindrado o refrendado, va a ser tu AP. Entonces, es lo que va a entrar a la herramienta una sola vez. Lo que va a entrar a la herramienta una sola vez. Y después, el avance de alimentación es ya conforme a las revoluciones del torno. Cada vez que hace una revolución del torno, avanza una cierta cantidad de milímetros. Cuando hace otra revolución, avanza otra cantidad de milímetros. Y por eso es en función de milímetros por cada revolución del torno. ¿Qué sería entonces aquí? Esto sería el avance de alimentación en cilindrado. Y aquí sería el avance de alimentación, ya sea de arriba o abajo, dependiendo de dónde vaya la cuchilla.
en refrendado. Si en este momento alguien no tiene claro la diferencia entre cilindrado y refrendado, la diferencia entre el AP, el avance de profundidad en cilindrado y refrendado, la sugerencia es que vaya al inicio, repase todo, y bueno, en el examen eso va a ser muy importante de saber, mucho, porque van a haber dos ejercicios, uno de CNC y otro de convencional, como son los ejemplos, en 2 horas. ¿Eso qué significa? Que ese ejercicio lo podrás resolver solamente si tienes muy claro lo que tienes que hacer. Si no, no vas a poder. Entonces, espera mucha carga de trabajo a las personas que no te hayáis puesto a resolverlo. Vale, entonces, tenemos dos fuerzas, entonces lo que hacemos es despejamos exactamente igual, de la misma manera, la única diferencia es que en un caso tienes entre PSAP y en el otro caso tienes menor o igual 8000 entre PSAP. Entonces, por lo tanto, entonces vas a tener dos límites diferentes. No voy a hacer todos los despejes enteros porque eso ya en casa. Una cosa, dices, en el examen no hay formulario, ¿no? No, si hace falta ponemos algunas ecuaciones. Hay muy pocas ecuaciones y si tú te das cuenta, la más compleja es la rugosidad. Las demás, después de que haces 4, te las aprendes. Y si no te las aprendes es porque no las has hecho. Porque son muy básicas y lo haces una y otra vez lo mismo. Si después, si haces la verificación final, tienes que volver a aplicar la ecuación. Es imposible que no te la aprendas. Sí. Vale, entonces yo voy a poner solamente los números finales para poder explicar. Entonces aquí van a ver dos valores que corresponderían al avance debido a la fuerza. Uno será 0.47 para 10.000 y el otro menor o igual que 0.38. Entonces, la pregunta es, de estas dos, una es 0.38 y otra 0.47. ¿Cuál te conviene seleccionar para reducir el tiempo del trabajo? ¿La que va más lento o la que va más rápido? Recordemos que tiempo es distancia entre velocidad. Si queremos reducir el tiempo es inversamente proporcional. Por lo tanto, si es inversamente proporcional, a menor tiempo, el que va más rápido. Entonces, de estos dos, el que nos va a interesar elegir de estos dos será el más alto, el más rápido. De esas dos, ya estamos viendo que nos interesará irnos a la más rápida. Vale, entonces seguimos. Tenemos primera pasada, 312 RPM, y 312 RPM está dentro del intervalo que está entre 200 y 800, es correcto. Podemos usar ese torno y no tenemos que hacer regla de 3. Si estuviese adentro, si estuviese debajo de 200, entonces si en algún momento tenemos que bajar más de 200, tenemos que hacer regla de 3 para hallar la potencia máxima. Pero eso lo usaremos más adelante. Vale, entonces tenemos fuerza, ya hemos visto fuerza, ya hemos visto revoluciones por velocidad de corte, ya van dos límites que hemos visto. ¿Cuál es el otro límite? El otro límite es con rugosidad y potencia. Pero este ejercicio tiene dos etapas, tiene una etapa de desbaste y otra etapa de acabado. La diferencia entre desbaste y acabado es que no tomas en cuenta la rugosidad en desbaste. ¿Por qué? Porque esa materia al final de cuentas lo vas a comer de nuevo. Y el acabado, ¿cuándo te interesa tener un acabado de rugosidad? En la parte final de la pieza. No en la pérdida, porque de todos modos,
Si tú tomaras en cuenta la rugosidad en desbaste, lo que pasaría es que de todos modos vas a volver a comer para eliminar más material. Entonces, no tiene caso. Entonces, lo que haces es, en desbaste, entonces es desbaste, no considero rugosidad. Y ya está. Entonces, en desbaste no tengo que considerar lo que es el caso de rugosidad. Entonces, es un límite que no voy a considerar, solo el desbaste. Cuando llegue a acabado, entonces ya lo considero. Potencia. Entonces, con potencia es exactamente lo mismo. Mi potencia es menor o igual que ¿cuánto? Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Tenemos... vale. Entonces, ¿cómo encontramos la potencia que va a ser disponible en este caso, en este ejercicio? 312 RPM. En ese caso sería 37,5 kilovatios por 0,8. Esa sería la potencia disponible. Entonces, potencia será 37,5 kilovatios por 0,8, que es la eficiencia. Entonces, por lo tanto, y volvemos a recordar, fuerza de corte por velocidad de corte, menor o igual, 37,8 por 37,5 por 0,8 es 30 kilovatios. Y entonces cuando hacemos fuerza de corte, velocidad de corte, pues podemos poner nuevamente las mismas ecuaciones que ya teníamos. PS por AF por AP por pi por diámetro N menor o igual que 30 kilovatios. Esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Kilovatios qué unidades son? Eso ya se debe tener claro ahora. Se entiende que lo que se hizo en la clase pasada ya fue repasado, ya fue entendido, ya fue interiorizado. Entonces, no voy a volver a poner nuevamente lo que ya puse en la clase anterior. Entonces, en este caso, aplicando unidades, aplicando factores, aplicando unidades, aquí vamos a poner newton metros sobre segundo. Nos tenemos en desbaste. Tenemos una... Vale, ok. Entonces, aquí podemos tener una tabla. Tenemos una tabla que será pasada, 1, 2, 3. ¿Qué diámetro tenemos? Diámetro 102, 88, 74. Y la velocidad de corte, en ese caso, metros por minuto. Entonces aquí lo que tenemos es, en cada una de las pasadas, hay un diámetro diferente. Si velocidad de corte y diámetro n, igual la que tenemos aquí. Si velocidad de corte es pi diámetro n, si hay un diámetro diferente, pero la velocidad de corte es la misma, mi velocidad va a ser diferente. Mi límite de mi velocidad va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? Conforme tengo menos diámetro, puedo ir más rápido sin pasar encima de mi límite de velocidad de corte. Es lo que me dice eso. Después tenemos la AP. La AP que es milímetros, que es la que es relacionada que simplemente cuando entra 7 milímetros y al último 2. Entonces, en la fuerza, menor o igual que 10.000,
y tenemos otra fuerza que es menor o igual que 8.000. Entonces, en la fuerza menor o igual que 8.000, van a ver, fuerza depende de mi avance por mi presión específica, por mi avance de profundidad. Si aquí tengo una profundidad de 7, aquí de 7 y aquí de 2, y la fuerza es la misma, ¿esperaría yo que sea diferente el avance que puedo poner? ¿El avance máximo? ¿O sería igual? Si cambia en la ecuación, recordemos que esto es fuerza de corte. Y esta es velocidad de corte. Entonces, si en la ecuación cambia, entonces ahí tendremos valores diferentes de avances en cada una de las fuerzas. Entonces, por lo tanto, en cada una de ellas habrá un valor diferente. 0,47, 0,47. ¿Y por qué es la misma? ¿Por qué 0,47, 0,47 y en acabado es 1,66? El AP es la misma. El avance de profundidad es el mismo en los dos primeros casos. Por eso, el límite en mi avance de alimentación es el mismo en los dos primeros casos. Porque ahí la fuerza depende, particularmente en este caso, del material y de la profundidad a la cual entre la cuchilla en la pieza. Y lo mismo en mi cuchilla, que tiene un límite de 8.000, pues pasará exactamente lo mismo. Será F 0,38, 0,38, 1,33. Y en lo que es potencia, menor o igual que 30 kilovatios, cuando despejo todos mis valores, entonces esta tabla es una tabla muy práctica, que yo la recomiendo estudiarla y hacerla. ¿Por qué? Porque muchas veces son tantas las variables que hay que te pierdes y que ya no sabes cuáles. Entonces, de esa manera tú puedes ver, cuando calculas la potencia, qué velocidad tienes, qué velocidad límite tienes y cuál de las dos te conviene usar. Y aquí va a haber una potencia, pero tenemos que tomar en cuenta, en ese caso, la rugosidad. Pero ahora lo haremos. Pero una pregunta. Sí. Si habías estimado que tenías que coger la cuchilla que trae 0,47 hace falta. Vale, entonces coges esta. No, pero quiero decir, calcular la de 8, si ya sabes que es la otra. Sí, pero es para ejemplificar, para mostrar la diferencia. En este caso, la que tú seleccionas sería esta. Pero eso porque lo hemos calculado. Sí, porque la hemos calculado y vemos que es la más rápida. Aquí lo que pasa en estos temas es que empiezas a repetir lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Límites, velocidad de corte, avance, refrentado, cilindrado. Entonces, aquí se empieza a tener todo, una y otra vez. Aquí, vamos a poner aquí cilindrado. Vale. Entonces, cuando entramos a la rugosidad, con el cilindrado, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a considerar, cuando es cilindrado, que en esta ocasión, como tiene un radio, la cuchilla. Entonces aquí dice, tenemos un radio de 0,9, ambas tienen radio de 0,09, pero tienes un km y un km de 2 y 1,5. Como tienes un km de 2 y 1,5, entonces tienes que calcular, también considerar para rugosidad, tienes que considerar en cuenta la rugosidad que correspondería para cada cuchilla. Entonces no solamente es lo que es la velocidad, también en este caso lo que es la rugosidad, pero la rugosidad solamente en el último. Entonces, ¿qué significa aquí? Significa, en lo que es potencia, podemos calcular directamente.
Bueno. Porque tenemos todo lo que necesitamos para calcularlo. Tenemos revolución. Vamos a ponerlo con otro color. Tenemos revoluciones de giro. Tenemos diámetro. Presión específica tenemos del material. Tenemos avance de penetración. Tenemos la potencia. O sea que tenemos todos los datos necesarios para definir cuál sería el avance correspondiente para la potencia. Lo único que nos faltaría definir es rugosidad. Aquí podemos, si vamos a rugosidad, la ecuación de la rugosidad es sí. Aquí tendrás que trabajar también con la rugosidad que dará la cuchilla que se escoge. Por eso, ahora lo haremos también. ¿Pero has de hacer las dos o una? No, tienes que considerar los dos como un paquete. Ahora lo haremos. Y rugosidad es km AF cuadrada sobre 32R. Vale, entonces. La que es menor, la cuadrada es menor que 10.000. Vamos a ponerla aquí. Esta es la cuadrada. Y otra rectangular, que es menor que 8.000. Pues aquí hacemos lo mismo. En este caso, con mi avance de alimentación, despejo. AF es menor o igual que la raíz 0,05 milímetros multiplicado por 32R dividido entre km. Pues va a haber una AF para la cuchilla cuadrada y otra AF para la cuchilla triangular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El radio y el km. Entonces, si aquí tienes, en un caso tienes raíz 0,05 por 32 por 0,9 dividido entre km, que es 2. Y en el otro caso tienes lo mismo, pero dividido entre 1,5. Entonces, por lo tanto, aquí tienes un avance menor o igual avance menor o igual que 0,47. Y aquí hay un avance, por potencia, no, por rugosidad. A ver, por rugosidad es 0,84. Por 0,84 y por 0, vale, entonces tenemos dos avances, dos límites de avance por rugosidad. 0,84 y 0,47. ¿Cuál de estos dos nos interesa tener? El mayor, el 0,84. Pero también, aquí hay un detalle, que ese 0,84 depende de la herramienta. Entonces, si tú eliges la cuadrada, hay que pensar también que en la cuadrada también dependerá en este caso para fuerza. En este caso, como ya nos da una mayor velocidad, mayor límite de velocidad, tanto uno como en otro, podemos elegir la cuadrada. Entonces sería la que correspondería, porque es la más rápida que nos está dando, tanto en rugosidad como en fuerza. Una pregunta. Sí. Si inviertes los resultados, o sea, si haciendo el cálculo te diera al revés,
Tendrías que cambiarla por la triangular. Sí, si fuera al contrario, entonces eliges la triangular. Elige siempre la que sea Pero más la rápido. triangular solo para el acabado. Sí, solo para el acabado. Sí, pero eso ya es lo último. El torno de control numérico también tiene algo. El control de control numérico también, cuando tú estás haciéndolo, tiene un revólver que va cambiando el tipo de pieza. Entonces, mientras que en el caso de convencional no. Entonces, como en el caso del torno CNC puede hacerse ese cambio de pieza, puede elegirse una herramienta diferente en un caso y en otro. Pero si os fijáis en los exámenes de ejemplo, hay veces en las cuales dice considerar que se usa la misma herramienta en todos. Porque hay ocasiones en las cuales, aunque en el torno CNC pueda hacerse el cambio de la herramienta por de revólver, por ejemplo, entonces, imagínate que esté dañado el cambio o por algún motivo no puedes hacerlo, entonces dices tú, pues hacemos todo en la misma pieza. Y también, académicamente, para que dé tiempo para el examen, para no estar viendo tantas variables, pues se define una sola y ya está, para que no tengas que estar analizando un montón de opciones. Eso también se hace pues, en el examen de esa manera. Entonces, tienes que leer en el examen. Si en el examen te pide que se usa solo considera que se usa solo una herramienta, entonces ya consideras el tiempo menor en todos los casos. Y listo. Con esa herramienta, ¿cuál es el límite que me da el límite más alto? Y ya está. De todos modos, acá hay una cosa interesante. Siempre hablamos de límites. Hablamos de límite de velocidad de corte, límite de fuerza, límite de potencia y límite de rugosidad. Son las 4 cosas que hablamos. Y hablamos de que me interesa encontrar el avance más rápido que pueda. Siempre hablamos de eso. ¿Cuál es el más alto de aquí? De todos los avances, ¿cuáles son los más rápidos? De aquí, el más rápido, voy a ponerlo aquí con verde. $1,66 por fuerza. En el caso de potencia, nos falta y nos faltó también aquí poner la potencia para vale. ¿Dónde está? 3 milímetros. Vale. Tienes dos etapas diferenciadas. Desbastes y acabados. Entonces aquí tienes por fuerza en acabado. Tienes esta. Y en desbaste, la más restrictiva, de estas dos, las más altas, a ver, déjame ver la más restrictiva. 0,47, vale. De aquí la más restrictiva que tienes es esta es la más alta. Desbaste y acabado. Desbaste y acabado. Y velocidades. Desbaste y acabado. Entonces, ¿qué significa ahí? Que tú puedes poner tu torno en la primera pasada a esta velocidad y el avance que vas a poner entre 0,84 y 0,47, ¿cuál pones en el torno? De esos dos. Tiene que ser uno que cumpla en todas las restricciones. Es correcto lo que has dicho. Tiene que ser un valor que cumpla en todas las restricciones. ¿Cuál pones? Entre 0,47 y 0,84 y aquí no vamos a considerar rugosidad porque rugosidad lo consideramos hasta el último. Entonces, de estos dos, entre 0,84 y 0,47, ¿cuál eliges para poner en el torno? Esto es para el examen, ¿eh? O sea, si resuelves esto bien, esa es la diferencia a veces entre aprobar y no. De esos dos, el que se elige es el 0,47. ¿Por qué se elige el 0,47 de esos dos? Porque si se elige 0,84 por fuerza, va a ser mayor que el límite.
Esa es la razón. Entonces, si alguien se puede poner a calcular la fuerza. Además, vamos a hacerlo. Vamos a calcular rápidamente para darles un ejemplo. La fuerza considerando 0.84. Vamos a suponer que agarramos en el examen y como vemos que el avance es 0.84, que es el más rápido, pues pongo ese en el examen y digo, mi torno va a ir a 0.84. Bueno, pues vamos a hacer rápidamente el cálculo. Entonces, ¿cuál era la presión específica? 3000. AP es 7 milímetros en acabado, en desbaste. Y el AF, 0.84. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da una fuerza para una presión específica de 3000? Un avance de profundidad de 7 y un avance de alimentación de 0.84. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 17.640. ¿Qué? Sería newtons, porque esto es milímetro cuadrado, se va con milímetro cuadrado. ¿Y cuál es el límite de la herramienta? Son 17.640. Y el límite de la herramienta que nos está dando este ejercicio es 10.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú hubieses elegido en tu examen 0.84 porque es el valor más alto que estoy viendo de los que hay, hubieses tenido el resultado equivocado. Porque la fuerza estaría arriba del límite. Entonces, esto sería arriba del límite. Arriba del límite de 10.000. Por eso, una de las cosas que yo siempre recomiendo es al último calcular fuerza, potencia, velocidad de corte con los datos finales para asegurarse de que está correcto todo. Vale. Entonces en acabado, en acabado elegiremos 0.47 a una velocidad de en el segundo acabado y en el primero. Y la diferencia en el torno será que cambiará la velocidad, porque en el torno CNC se puede cambiar la velocidad. En el caso final, cuando consideremos acabado, tenemos 1.66, tenemos 3 y tenemos 0.84. ¿Cuál de esos tres voy a usar para mi torno? 1.66, 3 o 0.84. Es por exactamente la misma razón que la fuerza. Porque si elegimos uno mayor, o bien falla por rugosidad, o bien falla por fuerza o por potencia. En este caso sería exactamente. Sí. ¿Sí? Ah, 0.97. A ver. Ah, sí, mira, sí tiene razón, 0.98. Tienes toda la razón. Sí, yo aquí, sí, agradecemos que me hicieron ver la equivocación que estaba haciendo. Entonces, por lo tanto, vale. ...0.98 y 0.84. Vale. Entonces, aquí está claro que el límite va a estar dando por la rugosidad. Está claro que en la tercera etapa, en el acabado, el límite estará dado por la rugosidad. Sí. Con el 0.84, porque te interesa que la herramienta tenga la F más profunda.
pero que cumpla todas las restricciones. A ver, otra vez, ¿te interesa? La 0,47, la 0,38, ¿por qué has escogido la 0,47? Al- Porque es más profundo y te interesa hacer una pasada más grande. Sí, el 0,47 significa que va más rápido. El que es más profundo es la AP. Ah, vale, sí. Sí, el que es AP es que es de profundidad. P es de profundidad. Entonces, interesa que sea más rápido y que cumpla todas las restricciones. Pero aquí estamos hablando de un caso en el cual, ya me habéis puesto, que es 0,98 en el triangular. Entonces, probablemente habrá que ver cuál de las dos. Pero aquí hay un detalle que hay que ver. ¿Cuál es el límite con la fuerza en el acabado? El límite con la fuerza en el acabado es 1.33 y 1.66. Entonces, aunque aquí sea más rápido, pero de todos modos sigue siendo este más alto que este. Entonces, por lo tanto, en este caso del acabado, podemos cambiar la herramienta triangular. Porque de todos modos, la fuerza de todos modos seguiremos cumpliendo con la fuerza en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería el más restrictivo de todos. El más alto de todos, pero que cumpla con todos. Entonces aquí tienes que calcular los tiempos, ¿no? Porque hay un tiempo asociado al cambio de herramienta. No, sí. Hay un tiempo cambio de herramienta, pero hay una cosa aquí, que no tiene caso hacer ese análisis porque, de todos modos, la diferencia al final, entre 1, 3, 3, 3, bueno, puedes hacer los cálculos si gustas. Puedes hacer los cálculos si gustas, ¿no? Pero aquí al final, porque al final es que estamos hablando de límites. Estamos hablando de límites. El tiempo que te va a llevar a hacer ese desbaste de material va a estar dado por el avance que tú tengas de tu herramienta. ¿Cuál va a ser tu fuerza con esto o con este? Entre 0.84 y 0.94, entre 0.84 y 0.98, ¿tu fuerza cuánto es? ¿Cuánto vale tu fuerza? Claro, la profundidad por eso. Entonces, de todos modos, no vas, o sea, la herramienta va a ir más descansada en un caso que en otro. Pero aquí estamos hablando de límites. Claro, porque la va más rápida, es la que va más rápido y que cumple con todas las restricciones. Aquí, mira, en este tema, lo que importa es cuál es la más rápida, pero que cumpla con todas las restricciones. Esto es lo importante en este tema. La más rápida, que cumpla con todas las restricciones. Entonces, en este caso, la que es más rápida y que cumple con todas las restricciones es 0.98. Claro, cuando pensaba que era 0.40 era la otra, pero ya cuando me habéis dado cuenta de mi error, no. Realmente la más rápida realmente es la triangular en el acabado. No, pero es que aquí en este caso es límite. O sea, aquí en este caso es límite. Entonces, ese análisis, no, el análisis de ver si sale a cuenta cambiar la herramienta o no, en este caso no es necesario, porque estamos hablando de límites de la herramienta. Aquí tienes dos límites, uno 0.98 y otro 0.84. ¿Cuál es más rápida de esas dos? El 98, vale, ahí. En rugosidad. Y después los comparas con los límites de los otros elementos. ¿Cuál de ellos es el más rápido, pero que cumpla con los límites de todos los casos? No. Más rápido que cumpla con las restricciones. De todas las opciones que haya, la más rápida, pero que a la vez cumpla con todas las restricciones. Es 0.98. Porque 0.98 es la más rápida que cumple con todas las restricciones. Sí, mira, ahí va. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Vamos a hablar. Estamos aquí. En desbaste, primero y segundo, lo que importará es la velocidad y el avance. Hasta ahí bien. Vale, ya está. En desbaste ya está.
Acabado es el problema. Vamos a ver, acabado. Vamos a poner los valores que corresponderían a cuadrada y triangular. Por fuerza y por rugosidad. AF menor o igual, AF menor o igual. Vale, entonces, en la cuadrada es 166. En la triangular, 133. Mientras que en la cuadrada, por rugosidad, es 0,84 y 0,98. Vale, entonces, y después tienes por fuerza, vale, fuerza y rugosidad. Y por potencia tienes 3 milímetros. La potencia es diferente si usas una herramienta u otra, o es lo mismo. ¿Qué variables están tomándose en cuenta en la potencia? La potencia, la profundidad y la velocidad. Si tomas una herramienta u otra, ¿cambia o es lo mismo? Es lo mismo. Por las variables que influyen en potencia, es lo mismo, ya sea que selecciones una herramienta u otra. Entonces, hay que ver de las ecuaciones que hay para herramienta, en este caso, fuerza y rugosidad son las dos cosas, las dos variables que influyen en el tipo de herramienta. En la potencia, no. Para poder interiorizar esto, hay que hacer varios ejercicios. Tienes este caso. De todos estos, ¿cuál es el valor restrictivo de un lado y de otro? ¿Cuál es el valor restrictivo? Tienes dos herramientas. De estos tres valores y de estos tres valores, ¿cuál es el restrictivo? ¿Cuál es el que es más restrictivo de todos? Para una y para otra. Es 0,84 y 0,98. Vale. De esos dos, que es el más restrictivo para una herramienta y otra, ¿cuál es más rápida? Entonces, por eso elige el 0,98. Y por eso, entonces, en este caso, se elige el 0,98. Porque de esas, primero te eliges cuál es la más restrictiva que cumpla con todos los límites. Es lo primero. Y lo segundo es, vale, con la triangular. No, pero por el cambio de herramienta que tú vas a hacer. Ah, vale. Al momento, al final, ¿no? Al momento de hacer el cambio de herramienta, ¿no? Vale. Vale, entonces al final, cuando entras en el cambio de herramienta, ¿cuánto tiempo tardan en hacer el cambio de herramienta, no? Vale, ok. Pues lo haremos eso al último. Entonces tendrás que hacer un tiempo con 0,98 y un tiempo con 0,84, y en un caso sumar cambio de herramienta y en el otro caso no. Y entonces ya de esos dos sería el que tardes menos para cilindrado. ¿Vale? Vale, entonces vamos a hacerlo de una vez y acabamos con esto. Yo creo que no, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos. Sí. Sí, vale. Entonces, mira, aquí dice, en este ejercicio, dice, tiempo de amarre es 1 minuto y el tiempo para reubicar herramienta es 0,2 minutos. Vale. Entonces, me están diciendo el tiempo para cambiar de herramienta. La cuestión aquí es que este ejercicio no tiene definido el tiempo para cambiar de herramienta. No, sería para reubicar. Es para reubicar la herramienta cuando haces una pasada y vuelva a regresar otra vez para volver a iniciar. Como tal, para cambio de herramienta no lo tienes. Entonces, ¿qué estás considerando? Que es muy rápido, que es tan rápido que lo consideras despreciable. Que Revolver hace el cambio tan rápido que al final lo desprecias. Entonces, o sea, que al final no es necesario. Entonces, por eso, en este caso en particular, sí, entonces lo que refería a que si hay un tiempo de cambiar de herramienta, habría que considerarlo para comparar.
Pero en este caso no hay un tiempo definido. Entonces se está despreciando. Entonces no impactaría. Sí, bueno, en este caso de este ejercicio. Si hubiese definido un tiempo de cambio de herramienta, habría que añadirlo. Pero no está. Se está despreciando. Vale. No, reubicar herramienta es cuando pasas, cuando vuelves a iniciar nuevamente. Es reubicar herramienta. No cambiar. No es cambiar. Es más por eso, ¿no? Mira, aquí al final, mira, si tú te fijas en los ejercicios, una de las cuestiones es también lo que está escrito. Entonces hay muchas veces que lo que está escrito te puede definir hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Y muchas veces pasa con el nerviosismo que no lo lees y no lo lees bien y entonces haces una cosa, pero entonces si tú te fijas los exámenes, hay muchas veces que incluso hay palabras en negritas subrayadas porque dicen, aquí está la clave, ¿no? Entonces, y puede ser que la diferencia entre resolver de una manera u otra es con una palabra. Eso pasa en estos ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces, pues acabamos en el tiempo y lo que tenemos es cilindrado. Sí, pero bueno, ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Sí. No, pero lo estoy explicando. Cuando tú te vas, cuando tú ya lo sabes, tú vas a saco. Esta es una asignatura donde tienes que ir a saco. Si no, es imposible, y yo lo digo así, imposible hacer esos exámenes en el tiempo que es de 2 horas, de 1 hora 50. Imposible, o sea, no hay manera de hacerlo en ese tiempo, a menos de que vas directo a lo que sabes. Ya está. Porque en estos exámenes no tienes tiempo de ponerte a tratar de cómo era. No. No, pues si tú te fijas también cuando hay, se pone las ecuaciones, nosotros las ponemos y ya está. Pero son 4 fórmulas. No, o sea, si ponemos, las ponemos nosotros, pero son 4 fórmulas. La velocidad de corte, pi diámetro n, o sea, ahora no te la sabes, pero cuando haces 4 o 5 ejercicios, es que si no te la aprendes, sí, o sea, el año que viene vas a recordar. No, o sea, no, cuando empiezas a hacer ejercicios, seguro que te las aprendes, seguro. Y hay algunos donde ponemos las ecuaciones ahí dentro del mismo examen y ya está. No, o sea, no, ahí no me preocuparía mucho por eso. Sí, son las mismas ecuaciones, o sea son 5 ocasiones, no hay más. O sea, que igual te ponemos 2 o 3 de las complicadas. Pero cuando inicias, te la apuntas al inicio antes de y ya está. Ya te aseguro que cuando hagas 3 o 4, si haces 3 o 4 ejercicios. Vale, bueno, ok. Bueno, vamos a acabar con el tiempo porque si no, no vamos a acabar. Vale. Cilindrado. Ya hemos definido los valores máximos. Entonces ahora vamos a poner, cuando iniciamos, entonces vamos con la pieza, y es primera pasada, bajamos 7 milímetros, hacemos segunda pasada, y después 2 milímetros, y el acabado. Vale, el tiempo para cambiar de herramienta, para reubicar herramienta, es cuando esto va aquí, llega al final, y entonces se reubica. Entonces, avanza, llega al final, y se reubica nuevamente para iniciar la segunda pasada. Vuelve a hacer todo. Cuando está avanzando aquí, ¿a qué velocidad avanza? Cuando la cuchilla está avanzando, ¿a qué velocidad está avanzando? ¿Cuál es la velocidad a la que esa cuchilla avanza cuando se mueve? Cuando se mueve, en este caso, de derecha a izquierda. ¿Es AP o AF?
Uno es de profundidad y el otro es de avance. ¿A cuál se mueve? Sí, cuando se mueve, ahora en este caso verticalmente. AF, ¿por qué es AF? Es de profundidad, entonces el que es de profundidad es a cuánto entra de profundidad y el AF será de avance, que es el que depende de las revoluciones de giro del torno. Entonces, por lo tanto, aquí, en este caso, avanza a una velocidad de avance. ¿Y cuál es la ecuación de esa velocidad de avance? No, esa es velocidad de corte. Está aquí también en el torno está aquí. Aquí. Es esta. Velocidad de avance es la velocidad lineal a la que avanza es el avance de alimentación por las revoluciones de giro. Entonces, por lo tanto, esto es VF es la velocidad lineal a la cual avanza la herramienta, que a su vez es la multiplicación del avance del torno por las revoluciones de giro del torno, que está también en las ecuaciones. ¿Vale? Entonces, cada vez que se rubrica, será una vez. Pero es un tiempo que tenemos que añadir. Tenemos que añadir, a ver, de este ejercicio, tenemos que añadir tiempo de amarre 1 minuto y tiempo para reubicar herramienta 0,2 minutos. Entonces, solamente tenemos que añadir 0,6 y bueno, y cada vez que regresa 0,2, 0,2, 0,2, 0,6. Sí, hay que añadir al final. Vale, entonces calculamos el tiempo. ¿Cuánto distancia avanza? El tiempo, recordemos que el tiempo es distancia entre velocidad, es L entre VF. ¿Cuánto avanza la L? Entonces tenemos que recordar, aquí está, 50 más 2. Si primero hace cilindrado, avanza 52. Si primero hiciese refrentado, avanzaría 50. Entonces son pequeños detalles que tomar en cuenta. ¿Qué hizo primero? ¿Cilindrado o refrentado? ¿Dónde hay material todavía? Donde haya material es donde hay que considerar. Entonces son 52 milímetros entre V por F, que es AF por M. ¿Cuánto vale AF y cuánto vale N? Entonces aquí tenemos primera pasada, segunda pasada y acabado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La misma distancia entre diferente avance y diferentes revoluciones. Y aquí vemos el avance y las revoluciones. 312 y 0,47. 301,7, 0,47 y 430 y 0,98. Entonces hay que ver los valores más altos y correspondientes a cada una de esas. Entonces aquí sería el tiempo. $312. La F es 0,47. 0,47 por 361,7 y 52 entre 0,98 por 430. Son RPMs.
Entonces tienes 3 tiempos para primera, segunda pasada y acabado. La misma distancia dividido entre valores de avance y valores de velocidades correspondientes a cada etapa. Entonces aquí lo que tenemos al final es $0,35 0,305 y 0,12. 0,12. Entonces, una cosa, pues ahora le tenemos que sumar 0,6 más 1. ¿No? Exactamente. Estos 3 más 0,6 más 1 del amarre y ya está. Entonces ya para acabar en lo que es cilindrado, hay que sumar 1 minuto de tiempo de amarre más 3 veces 0,2 de las 3 rubricaciones y ya está. Entonces, tiempo total, tiempo cilindrado. Uno más 3 por 0,2 más 0,35 más 0,305 más 0,12. Claro, si ahora sumamos este tiempo de cilindrado en 1, cuando hagamos refrentado, entonces ya no se suma el 1. De hecho sería, esto sería tiempo cilindrado y después habrá que calcular el tiempo refrentado y sumamos. Y el 1 lo ponemos solo una vez. De rubricación sí. Vale. El refrentador han de calcular, ¿no? Las veces que se... Exactamente, lo mismo. Lo mismo, pero ahora en refrentado. En refrentado haremos un cálculo que es un poco diferente ahora. Vale, que es la ecuación así medio complicadilla. Vale, vamos a refrentado. En refrentado tenemos la línea de corte y ya hizo todo, ya comió el cilindrado. Entonces, ¿qué diámetro nos queda? Como ya comió todo, el diámetro que tenemos es, y regresamos a ver, aquí está. Sí, es 70. Aquí está. Entonces, como aquí ya comió, entonces queda con 70. Entonces, 70 y va a ser 2 en el extremo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta al resolver los ejercicios. ¿Qué es lo que hizo primero, qué hizo después? ¿Dónde queda material y dónde no? Entonces, aquí sería 70 de diámetro y vamos a comer 2. Porque ya comió. Aquí ya comió el cilindrado. Entonces, como ya comió el cilindrado, ya no existe ese material. Y hay un agujero que ya estaba hecho. Aquí sería 2 milímetros. Y hay un agujero que ya existía. Entonces, por lo tanto, como ya existe un agujero, aquí no va a haber material. Así estará. Y este diámetro, que ya existe, es de 45. Entonces ahí existe un diámetro de 45 milímetros de diámetro ya existente. Y eso lo aplicaremos ahora para resolver nuestra ecuación del refrentado. Vale, entonces.
Vale. Entonces tenemos dos diámetros, 70 y 45. Y tenemos 2 milímetros que vamos a comer. Entonces, por lo tanto, la cuchilla llegará aquí. Entrará una AP de 2 milímetros. Y después avanzará a una velocidad de avance. La velocidad de avance que es igual a AF por N. Y es lo mismo una y otra vez. Es lo mismo una y otra vez. Aquí hay un concepto que entonces es importante para tornos CNC. Y ese concepto es el siguiente. Aquí está, refrentado. En refrentado tenemos diámetro mayor menos diámetro menor entre BF. Está ahí bien. Esto es en el caso convencional. En el caso convencional, aplicas diámetro mayor y diámetro menor entre BF y ya está. Se acabó el fin de la historia. Pero en máquinas CNC pasa un fenómeno. Y el fenómeno es que la velocidad de giro puede cambiar. Es variable. Entonces, como puede cambiar, entonces tú lo puedes programar, eso es, lo pagas de programación, y lo programas para que automáticamente vaya a la máxima velocidad posible. De acuerdo, conforme va comiendo. Eso hace que la ecuación sea ligeramente diferente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el tiempo de mecanizado, entonces la ecuación es pi entre AF por BC. Entonces, ahí dice, acá ahí dice, F detenido una par de procesa BC constante y una otra NT constante a partir de diámetro crítico. Entonces, ¿qué significa ese diámetro crítico? Eso significa, tú vas a una velocidad máxima y vas comiendo a una velocidad máxima. Conforme tú, si nosotros vemos los resultados que teníamos en el cilindrado, ¿qué veíamos? Que conforme el diámetro es menor, ¿qué pasa con la velocidad? Conforme el diámetro es menor, la velocidad es mayor. Pero ¿cuál es el valor máximo de velocidad de tu torno de CNC? En la gráfica ya que tenemos, hemos visto que son 800 RPM. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tienes dos etapas de cilindrado en tu torno CNC. Solo pasa en el torno CNC, en el convencional no. Solo en el CNC. ¿Qué es? Empiezas a una velocidad, vas comiendo, vas acelerando, hasta que llegas ¿a cuál? Hasta que llegas a tu límite. Cuando llegas a tu límite, entonces cambia de régimen. ¿Y eso qué significa? Significa, vamos a verlo así. Inicias aquí. Vamos a iniciar en este punto y vamos a tú tienes aquí y vamos a imaginarnos que no hay agujero. Imaginamos que no hay agujero. ¿A qué n comenzamos aquí? Ya lo calculamos, ¿no? Ya lo calculamos. A 312. Es la misma. Ah, no, perdón, a 430, porque ya estamos a 74. Vale. ¿Cuál es el valor máximo de revoluciones de este torno? 800. Entonces, n máximo es porque la gráfica. Pero el rendimiento es la potencia. Sí, multiplicar por rendimiento es en potencia, no en velocidad. La velocidad no. La velocidad es independiente de la velocidad impacta en la potencia, pero no se multiplica la eficiencia. La pregunta es, ¿a qué diámetro se tiene 800 RPM? El diámetro en el cual
se obtiene 800 RPM, porque va a ir aumentando. Conforme vayas más adentro, va a ir aumentando cada vez más y más y más y más y más. A ver, ¿quién podría calcularme ahora el diámetro al cual se obtiene 800 RPM? ¿Tiene velocidades máximas? ¿Tiene velocidad de corte máximo? ¿Este ejercicio te dice algo de velocidad de corte diferente? Me parece que sí. Sí, ¿ves? Este dice velocidad de corte en refractado 200. Entonces hay que considerar que es velocidad de corte 200. Este ejercicio también está pensado para que también se vea de que depende de cada caso. Entonces aquí nos dice velocidad de corte son 200 y queremos encontrar en qué momento llega el torno a 800 RPM. Calculadlo. Intentadlo. Sí. Entonces aquí, y aquí vamos a ponerlo con velocidad de corte menor o igual a 200. Debe ser metros por minuto, si no me equivoco. 200 metros por minuto. Debe ser metros por minuto. Sí, sí, metros por minuto. Sí. Sí, ya lo sé. Esto es un caso para que se vea de que, para no irte siempre con lo mismo. Podría ser un caso, por ejemplo, de una herramienta que por debido a la frecuencia natural o que tengas un problema en el torno, entonces tengas un problema de frecuencia a unas ciertas velocidades, que cuando vas así, te interesa mantenerlo menos. Sí, 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 esto es también, esto está pensado en pensar, de que si te vas a un valor diferente, que sepas lo que es refractario cilindrado y que veas también los números. Para eso está pensado también este ejercicio, ¿vale? ¿Cuánto? 69,58. Espera. Entonces, 430 son 430. ¿Cuál? 430 son 430. Porque aquí se está calculando la velocidad de filtrado, ¿sabes? Correcto. No, pero el límite, porque la velocidad de corte es diferente. No. Que 430 entonces no aplica a ese diámetro. Que hay que calcular nuevamente. Porque la velocidad de corte es diferente. Porque la velocidad de corte es diferente, entonces hay que calcularlo nuevamente. O sea que esto que está aquí no es el valor que tú consideras. Si no te quieres que recalcularlo con velocidad de corte 200. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto te dio a ti? Vale. Vale, entonces, tenemos a diámetro. Vale, entonces vamos a hacer los cálculos rápido. Tenemos pi diámetro n menor o igual que 200 metros por minuto. Vale, entonces tenemos dos casos que nos interesa encontrar. ¿Cuál es la velocidad de giro? A 70. ¿Y cuál es? 800 con 200. Es correcto, esa es. Vale. El diámetro es 70. Como el hecho de que estamos analizando una velocidad de corte diferente, hace que exista un valor diferente. Entonces aquí tenemos pi por 70 por n
menor o igual que 200 y n es menor o igual a 900, ¿verdad? 909. 900m es más alto que 800. Por lo tanto, entonces, como es más alto que 800, entonces el límite será, en este caso, n siempre será 800. Entonces, en este caso, haces para hallar al diámetro, entonces siempre será a 800 RPM. Pero tú ya sabes que tiene que ser 800, ¿no? Porque es la velocidad. O sea, Sí, pero lo que pasa es que este es un ejercicio precisamente para ver ese tipo de cosas. Entonces tú, acá tienes el valor. Tienes un valor de velocidad de corte. Ese valor de velocidad de corte tiene un límite de 200. Entonces tú vas a analizar cuál es la velocidad de giro en la cual vas a iniciar. En ese caso tú inicias a 800. Vale. Entonces, por lo tanto, vale. Entonces, en este caso en particular, siempre estarás a 800 RPM. Vale, ahora. Espera. Vale. Si esto pasa, ¿qué velocidad de corte entonces tienes realmente al inicio? Claro, ¿qué velocidad de corte real tienes? Sí, la velocidad de corte real que tienes al inicio sería I por diámetro por N. Entonces, por lo tanto, velocidad de corte real sería pi por 70 por 800. Pi por 800 y por... serían 176 por 1 entre 1000. Que son 176 metros sobre minuto. ¿Qué significa? Que la velocidad de corte a la cual tú vas a estar trabajando será de 176 milímetros. 176 milímetros por minuto. Ahora, a ver. Vale. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando de diámetro crítico, en este caso particular, el diámetro crítico está fuera. El diámetro crítico está fuera de ese diámetro. Vale, ok, vamos a hacerlo de esta manera. No sé cómo. Vale, ok. Vamos a, sí, para aclarar este tema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, para explicarlo. Considerar que refrentado de, ¿dónde está el inicio? De 102 a 70. Vale, entonces vamos a considerar refrentado de 102 a 70 milímetros. Vamos a hacer el análisis de 102 a 70 milímetros. Vamos a considerar el caso que fuese primero refrentado para verlo de los dos casos. Vale, entonces vamos a considerar el caso que refrentado es primero. Por lo tanto, vamos a ir de 102 a 70. Aquí es lo mismo.
Vale, vamos a considerar resultado de 102 a 70. Entonces, va a iniciar a 102. Y en este caso es pi diámetro n menor o igual que 200 metros por minuto. Vale, entonces, ¿qué n aplicaría en este caso? A 102 milímetros. Dividido entre pi por 102. ¿Qué n aplican? 624. Vale. Entonces aquí inicia con una n de 624 revoluciones por minuto. Va a ir aumentando de velocidad conforme vaya acercándose al diámetro. ¿A cuánto hay? 800 milímetros. ¿A cuánto hay? 800 RPMs. ¿A qué diámetro? ¿A qué diámetro? Entonces, ¿a qué diámetro hay 800? Entonces, lo que hacemos es despejamos, en vez de n, despejamos diámetro. Diámetro menor o igual que 200, 1 sobre 1000, dividido entre pi, y en este caso 800. Entonces, el diámetro debe ser menor o igual a ¿cuánto? 79,57. ¿Eso qué significa? Que desde 102 hasta 79,57 n va a ir aumentando. Entonces, ¿qué significa? Si lo graficamos, vamos a graficar aquí, si lo graficamos, sería diámetro y n. Y n es 624. Va subiendo hasta llegar a 800. En realidad no es lineal. En realidad no es lineal. Sí, bueno, por la velocidad, vale. Vamos a ponerlo lineal. Vale. Entonces va aumentando aquí y llega a 800. Cuando llega a 800, ya no puede seguir aumentando. Entonces se mantiene con el mismo diámetro. Entonces todo lo que vaya después de 79,57 va a ir a una velocidad máxima de 800. Entonces, por lo tanto, en ese segmento, lo que tienes es a n máximo. Entonces, este punto donde hay ese cambio es el diámetro crítico. Entonces, en el punto en el cual se tiene ese cambio de régimen, en un torno CNC, siempre va a ser de esta manera. Siempre va a iniciar a una velocidad. Si está debajo de la n crítica, va a ir subiendo. Y hasta que llegue a las n máximas. Esto que está aquí es la n máxima. ¿Qué velocidad de corte te corresponde aquí y aquí? Es la que va subiendo. Entonces, si más velocidad de corte, en este caso la velocidad de corte será 200. Entonces, aquí, en todo este tramo inicial, la velocidad de corte será 200. Y en este tramo segundo, ¿cuánto será? Entonces,
lo que será constante, y esto es constante. Y en este tramo, la velocidad de corte ya no es constante. Lo que es constante es la rotación. Entonces, esto es lo que significa. Y eso, el que es constante, en un caso velocidad de corte y en otro caso constante, la velocidad, es lo que significa del torno CNC. Es esto. Esto que dice, una part del proceso, velocidad constante, una altra constante, es eso. Entonces, en la parte inicial, cuando vas del diámetro exterior hacia adentro, en un caso primero será a velocidad constante, velocidad de corte constante. Cuando llegas al punto, cuando llegas al valor máximo de revoluciones del torno, se pasa a revoluciones constantes. Es lo que significa eso. Y entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación que aplica al inicio. Entonces, esta ecuación la aplica solamente en el caso en el cual estás a velocidad de corte constante. Cuando estás debajo de la velocidad máxima de giro del torno CNC. Esto que está aquí, N es menor que a la N máxima. Este tramo que dice que la velocidad de corte es constante es cuando tu velocidad de giro en el torno es menor que la velocidad máxima de giro del torno. ¿Vale? Si no es igual, la velocidad de corte va cambiando. No, aquí el diámetro va cambiando, ¿verdad? El diámetro va haciéndose menor. Entonces la velocidad de corte aquí va disminuyendo. Porque tu velocidad de corte es pi por diámetro n. ¿Qué diámetro tienes aquí? Suponte que esto es 0. Suponte que llegas hasta el límite inferior de 0. Aquí tu velocidad de corte es pi diámetro n. Velocidad de corte aquí es 0. Y tu velocidad de corte aquí, a ver, tu velocidad de corte al inicio es 200. Al inicio es 200. Se mantiene 200 hasta que llegas a tu velocidad máxima de giro. Y tu velocidad de corte va a ir bajando porque tu velocidad de corte es pi por diámetro n. Entonces, al ser pi diámetro n, si tu n es menor, digo, tu n es constante, y tu diámetro baja, tu velocidad de corte, ¿cómo va a ser? Si uno es constante y el otro es menor, y es linealmente, entonces esto será menor. Entonces, en este tramo, este es tramo 1 y este es tramo 2. En el tramo 1, tu tiempo será el mismo tiempo que tiene la ecuación. Será pi sobre AFN sobre AFBC, diámetro sobre 2 al cuadrado, menos diámetro sobre 2 al cuadrado. Esa es en la zona 1. Y en la zona 2, tu tiempo será el mismo de antes. Radio menos radio, radio mayor menos radio menor, entre AF por N. En el ejercicio que estamos resolviendo ahora, ¿estamos en zona 1 o en zona 2? En el inicial. En este caso, el diámetro crítico está fuera del material. Ese punto donde llegamos al máximo, llegamos antes. Entonces, por lo tanto, estamos únicamente en zona 2. Entonces, al estar únicamente en zona 2, solamente aplicamos la ecuación
de la zona 2. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tu diámetro crítico está afuera. O sea, esta gráfica depende de tus valores de revoluciones de giro de tu torno. ¿Y cuál es? ¿Y a qué inicias? ¿A qué diámetro estás iniciando tu refrendado ahí? ¿A cuánto? A 70. ¿Ok? Entonces vamos a poner este caso aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el diámetro que vas a iniciar tu refrendado? Tu diámetro crítico, perdón, diámetro crítico. 79,56. Vale. ¿A qué diámetro inicias tu refrendado? No, tu refrendado, en tu pieza. ¿A cuánto? En tu pieza, cuando vas a iniciar con tu cuchilla, ¿en qué diámetro inicias el refrendado en tu cuchilla? ¿A cuánto? A 70. Vale. Tu diámetro va bajando de un diámetro máximo al diámetro crítico y de diámetro crítico a 0. En esta zona 1 vas de un diámetro a diámetro crítico. Si tú inicias a 70, ¿en dónde estás? ¿En la zona 1 o en la zona 2? Acaba en 0, ¿eh? Esta gráfica acaba en 0. El diámetro es 0. Vale, está como 70 es menor que 79. Exactamente. Por eso entonces solo estás en zona 2. Este ejercicio está hecho para pensar esto, para decir, ¿por qué diablos no uso la zona 1? Ah, pues, por eso no lo usas. Porque en este caso, tu inicio está aquí. Entonces, esto que estamos viendo aquí es porque tenemos que ver, cuando hagamos refrendados, tenemos que ver cuáles son las consideraciones de diámetros máximos de torno y diámetros iniciales de comer de herramienta. Si este ejercicio hubiese comenzado con refrendado y no cilindrado, eso es lo que hubiese aplicado. En la resolución del ejercicio, lo resuelvo también de esta otra manera, considerando ese otro cambio, para que también haya esa diferencia. Entonces, este ejercicio está puesto de esta manera pensando precisamente en entrar a pensar esas cosas. ¿Vale? Entonces, esto que estamos hablando, hay que tomar en cuenta cuáles son los diámetros que corresponden a, en este caso, el diámetro mayor, dijimos, era 102. Sí, 102. Vale, esta sería la gráfica del torno. 102, 79, 56, 70, con una velocidad constante de 200. Si hubiésemos mantenido una velocidad constante de 100, hubiese sido otra gráfica diferente. Entonces, hay que volver a mirarse el ejercicio y repasarlo nuevamente. Bueno, vamos a cerrar ya para que acabemos con el tiempo. ¿Y esto nosotros tenemos que hacer una hora? Sí, no, sí, en hora 50. No, una hora porque... Ah, claro. Sí. Bueno, pero mira, no, pero ahora esto es complejo. Eso que estamos aquí, si tú cuando ves los exámenes de ejemplo, son más fáciles. Eso es más fácil que esto. Sí, aquí estamos haciéndolo a nivel chungo. Estamos viendo un montón de cosas al mismo tiempo y yo lo estoy poniendo chungo. O sea, esto está puesto chungo a propósito. Cuando tú veas los ejemplos, verás que es más sencillito. ¿Vale? O sea que... Sí, en el examen se da el orden de operación. Entonces ya diré, primero haces tal y después haces tal. Por eso se facilita. Bueno, déjame, acabo con el tiempo para que, en este caso, vale, entonces,
Vale, entonces refrendado. Con diámetro 70. A diámetro 45. Solo zona 2. Por lo tanto, tiempo refrendado sería igual a R menos R entre BFN. Perdón, entre AFN. Y como estamos en 200, ahora, velocidad de corte es 200, pues habrá que calcular nuevamente cuál es el valor del avance que correspondería por fuerza y el avance que correspondería por potencia. En ese caso sí, porque es acabado. Claro. Entonces, en este caso, al ser velocidad de corte igual a 200 metros por minuto, se recalcula AF. Entonces, lo que tenemos, al recalcular AF, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos cuadrado, rectangular, por fuerza, AF menor o igual, por rugosidad, menor o igual, y por potencia, menor o igual. Y aquí tenemos 1,66, 0,84 y 1,70. Y aquí tenemos 1,33, 0,97 y 1,70. Esto volviendo a recalcular con 200. Nuevamente, ¿cuál es el más restrictivo con herramienta triangular? ¿Cuál es el más restrictivo con herramienta triangular? Pues el más restrictivo de todos, ese es el que se toma. Y de esos dos, ¿cuál es más rápido? El que más rápido es triangular. Entonces, ¿cuál es el que se elige? Se elige el triangular. Y en este caso, la velocidad, ¿cuál velocidad es? ¿A qué velocidad está girando el torno en diámetro de 70? ¿Qué es lo que dijimos aquí? Que recordemos que este torno está en diámetro de 70, está a 800, y va a ir de 70 a 45, ¿era? 70 a 45, sí. Esto es lo que está haciendo el torno en refrendado. Este problema en torno está yendo de diámetro 70 a diámetro 45. Solo está haciendo ese tramo. Por lo tanto, entonces está en 800 RPM. Entonces son 70 entre 2, 35. 45 entre 2, 22,5. Dividido entre 0,97 por 800 RPM. Esto es igual a 0,016 minutos. Entonces, por lo tanto, para calcular el tiempo total, más 0,016. Pero aquí tienes que contar la reubicación. Y la reubicación, una vez. Porque se reubica, hace 1, 2, 3, y después se reubica aquí, 4. Entonces, por eso será 0,16 más
0,2. Sí, ya. Para poder hacer una clase, explicar todo esto, hay que ponerlo chungo. Sí, no. Por eso, porque es la única manera en la cual puedes meterte a pensar todas estas cosas, si no, no lo haces. Vale. Entonces significa que es más 0,0. No, y así es toda esta asignatura. Por eso yo insisto tanto en que repasar cada clase. Esa es la razón. Vale. 0,016 más 0,2. Vale, entonces ya. El tiempo total es este más 3 veces este, más este, más este, más este, más este, más este. Eso también estará también hoja en limpio en los ejemplos. De total es 2,78 minutos. Vale. Bueno, ese sería el tiempo total, sumar cilindrado más refrendado. Bueno, ahora. Vale. Bien. Una de las cosas es, el examen es la próxima semana. ¿Vale? Si nosotros vemos esto que está aquí, esa es la clave. Esto que estoy haciendo, esta gráfica que es aquí, esa es la clave para refrendado en un torno CNC. Eso es importante repasarlo. Porque una vez entendiendo esto, ya sale solo. Vamos a ver rápidamente un par de ejercicios aquí que veo para que veamos aquí. Está aquí donde está TEMEC, tema 1, guía de conceptos. Está ejercicio 1, ejercicio 2 y después guía de conceptos. Ese es el que ya lo pondré actualizado. Y si vemos un par de exámenes, para que veáis rápidamente y ya nos vamos. Vale, estos fueron 2 exámenes al azar que he abierto. Vale. Esto es lo mismo que hemos hecho aquí. Estas gráficas son las mismas gráficas que he puesto. Lo único que lo está separando. Velocidad de corte, velocidad de avance, potencia, velocidad de giro. Y aquí está puesto al contrario. Si fijáis que va de 50 a 0. No, por eso. Lo que estoy diciendo es para que sepas qué es esto. Porque cuando vas a hacer el examen, dices, oye, y esto no se parece. Digo, no. Yo lo pongo en el orden en el cual vas trabajando en el material. Hay ocasiones en las cuales lo ponen al contrario. Ponen diámetro máximo y 0. Esto es lo mismo, pero invertido. Así están en los exámenes vas a ver esto. Esa es la misma gráfica que yo hice, solo que estará invertida. Aquí es 50 diámetro máximo y diámetro 0. Por lo tanto, al inicio inicias. ¿Ves que no es lineal? Es por la cuestión de CNC. Pero bueno, lo acepto lineal, no pasa nada. Entonces, este es diámetro máximo, diámetro crítico, y al inicio serán revoluciones menores que la máxima y revoluciones máximas. ¿Qué es esto? Entonces, si ves estas gráficas, es la misma gráfica que yo he hecho, pero esto invertido. Si vemos aquí... Pero entiendo que las gráficas van a entrar. No, o sea, si ponen las gráficas y se piden las gráficas es para que sepas qué significan esas gráficas. Y yo probablemente te pediré la que yo hice. La que yo hice en clase, esa te la puedo pedir. Igual y te pido solamente una, la que yo he hecho. ¿No? Por eso. Pero para que si alguien quiere verlo y entender qué está pasando, bueno, pues que sepa que está al revés. Aquí, en todos los casos, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre es
avance, avance, una herramienta, otra herramienta. En todos los casos siempre es lo mismo. Entonces, lo único es que son maneras diferentes de hacerlo. ¿Vale? Bueno, me podéis encontrar también por email, está la base, para dudas, veis en las dudas en el internet. Cualquier duda también podéis escribir. Venga, gracias. No, sí, está subido. Sí, yo lo subiré ahora en internet. No, déjame paro esto. No, yo lo subo en internet.